Como les decíamos, hablando de inspiración, Pablo Picasso reconoció que existe, pero acto seguido añadía que él procuraba que siempre le pillara trabajando. Aunque todo el mundo parece estar de acuerdo en que no hay creación sin trabajo duro, lo cierto es que ese aliento divino, tal como lo definían los griegos, tiene sus misterios y su importancia. 4 eran las diosas conocidas popularmente como las musas, que prendían la mecha creativa. Esperemos que ellas nos inspiren nuestra tertulia filosófica sobre el tema. Vamos con las presentaciones. Nos acompaña Rodolfo Hasler, poeta y traductor, Jorge de los Santos, pensador y artista plástico, y Mónica Esgueva, coach, economista y autora de Los secretos del alma, su última publicación. ¿Qué tal? Bienvenidos los tres al programa y bien hallados. Hola, bien hallada. Gracias. Bueno, de entrada les pediré una definición, que definan qué es lo que según su criterio es la inspiración. Mónica. Bueno, en principio tú lo has citado, las musas venían eran las hijas de Zeus, y se decía que cuando ellas amaban a un hombre, ese hombre estaba tocado de alguna manera por un halo divino o una divinidad, una chispa de la divinidad, y en esos momentos se le iban todas las preocupaciones y se convertía en alguien sagrado más que los hombres santos. Yo creo que es una especie de leyenda que de alguna manera encarna muy bien lo que es la inspiración, y es cuando te llega la inspiración, lo único que quieres es crear. Y quieres crear algo nuevo, o al menos que está dicho de una manera que nadie antes lo ha dicho. Y esa chispa de creatividad, de innovación, la necesitamos hoy en día más que nunca. Por ejemplo. Bueno, yo Rodolfo. creo que en esa necesidad, ¿no?, de explicar qué es lo que es el acto creativo desde el comienzo de la humanidad, desde que el ser humano siente esa necesidad de expresarse, se ha tenido que buscar una explicación a esto, ¿no? Pero yo creo que la inspiración no es más que la concentración de la mirada. Es un ejercicio de la mirada que vas ejercitando, que vas afinando, y como han dicho muchos artistas, y en esta cita que has hecho de Picasso, no es más que eso, es trabajo, ¿no? Que me pille trabajando, ¿no? ¿A usted le pilla trabajando, Rodolfo, la inspiración? Preferiría ¿Siempre? que fuese así. ¿Sí? Sí. Y en el caso de los poetas yo creo que tiene mucho que ver con la lectura, ¿no? Nunca puedes escribir nada si no has leído mucho previamente, ¿no? Yo creo que es muy oportuno, yo creo, lo que dice Rodolfo ahora mismo con relación a la lectura. O sea, la inspiración se produce siempre cuando se establece una ligazón, una conexión con algo. Si tú no estás previamente conectado, es decir, si no tienes un compromiso con alguna situación, es imposible que se produzca la inspiración. Con relación a lo que apuntabas, por ejemplo, tú al principio en la cita de Picasso, el trabajo, que te pille trabajando. Ojo, porque tendemos a creer que el trabajo es algo productivo. Es decir, que te pille produciendo, que te pille haciendo cuadros, que te pille escribiendo poemas, cuando no es así. O sea, la inspiración normalmente llega cuando estás aburrido. O sea, cuando hay ese proceso de pausa que requiere el deseo, pero hay esa conexión. Le sobreviene la inspiración. Le sobreviene la inspiración, pero eso el que está en un estudio, en fin, en un taller, en este sentido, sabe que lo que fundamentalmente se hace en el taller no es sacar cuadros y producir cosas geniales, sino aburrirse extraordinariamente. Es decir, dejar que esa lectura que decía Rodolfo se aposente, se sintetice en algo concreto que te permita la producción del acontecimiento, digamos, ese rayo que lo ilumina todo que decía Heráclito, ¿no? Lo Claro, gobierna aquí todo. has tratado un tema muy interesante, porque es que hoy en día todo nos hace ir a un ritmo acelerado, vamos a 1000 por hora, pero el creador va a un ritmo mucho más humano, ¿no? Claro. Se toma este tiempo para sí mismo, ¿no? Que muchas veces dicen, bueno, no está haciendo nada, o Ahí los está. artistas son unos gandules, sobre Sí, todo sí, los poetas, sí. ¿no? Son Sí, unos sí. gandules. Pero es ahí justamente, ¿no? En ese tiempo de reflexión, de acumulación y de afinamiento de la mirada, así quiero repetir, que te viene un poco esa creatividad, ¿no? Es que además impulso. yo creo que la inspiración es algo que necesitamos todos los seres humanos, no solo los artistas, los poetas, los escritores o los pintores, sino que todos necesitamos esa inspiración. Y estoy contigo, Rodolfo, en el que estamos tan conectados, tan hiperconectados continuamente. Siempre lleno, nuestra agenda siempre está llena. Además es que, además de esa conectividad, siempre estamos ocupados, y si no, nos buscamos ocupaciones. Entonces, eso es muy malo, es muy mala consejera para la inspiración. La inspiración precisamente, exactamente, viene cuando te aburres.
aburres, viene cuando te vas a dar un paseo, viene cuando te vas a un concierto, viene, si no la encuentras, te vas a una biblioteca a hojear los libros o te vas a una galería de arte. Es ahí donde viene, porque tienes que estar receptivo. Si estás haciendo no hay inspiración, no llega, y si la hay, no te llega. Entonces, ¿es un proceso activo o pasivo? ¿Está aquí o está aquí? Es un proceso enormemente activo, al contrario de lo que se cree. Activo no quiere decir, volvemos a decir, no quiere decir produciendo latas de cerveza. Sino activo en la mente. Activo en cuanto a que está interconectado, o sea, en cuanto a que hay un compromiso de partida, una correspondencia con algo que puede ser pues de la creación, digamos, de un poema a estar simplemente en la vida, ¿no? O sea, eso es fundamental. En cuanto a eso es activo. Y luego uno cree que es exclusivo también, o sea, que es de alguna manera el elegido, digamos, para recibir esa inspiración, pero eso también comentaremos algo. Bueno, te dejo, porque ya irá saliendo, ¿no? ¿Qué iba a decir? Sí. Rodolfo. Sí, estoy de acuerdo con lo que ha dicho Jorge, aunque creo que todos, ¿no? Como ha dicho muy bien Mónica, todos tenemos esa capacidad. Fíjate, los niños son todos creativos, ¿no? Y llega un punto en la adolescencia que algunas personas continúan con este proceso y la inmensa mayoría lo deja, ¿no? Porque aceptamos una serie de reglas que no van por ahí. Pero creo que todos los seres humanos son creativos y además los necesitamos, ¿no? Si no, la vida sería absolutamente aburrida y terrible, ¿no? Bueno, es que yo creo que para muchas personas lo es. Y pensamos que nos tenemos que hacer simplemente productivos. Entonces, ser productivo es que tú estudies una carrera o que te pongas a trabajar, claro, y eso ya estás cumpliendo tu rol en la sociedad. Yo creo que somos mucho más que eso. Sí. Por supuesto que tenemos que ganarnos la vida de alguna manera y tenemos que pagar las facturas, pero somos seres infinitos de alguna manera. Sí. Y eso es esa conexión con un poco el más allá, de alguna manera. No sé, había muchas... Según a quien preguntes, lo pueden ver de una manera o de otra. Los judíos, para los judíos la inspiración era una revelación que venía de Dios, ¿no? Y entonces tenían que hablar por su boca todo lo que les llegaba porque era superior a ellos. Sí, el aire, ¿no? Porque espíritu y aire en hebreo es la misma palabra. Exacto, y para los cristianos... Inspiración, además. Sí, de inspirar, el hecho fisiológico, ¿no? De inspirar y exhalar algo creado. Claro. Exacto. Y para los cristianos es el Espíritu Santo que habla a través de ellos, ¿no? Y ponen siempre de ejemplo al rey David como el gran poeta que escribió muchos de los salmos, o por lo menos eso es lo que se supone. Pero luego llega, por ejemplo, en el modernismo, en el posmodernismo, llega Freud y dice que no, que es que la inspiración viene de tus propias heridas y traumas infantiles y tus conflictos internos. O los surrealistas, que piensan que, bueno, que viene del subconsciente y por eso siempre estaban con el sueño a cuestas y siempre pensando en la escritura automática. Entonces, hay como dos corrientes, que viene de una conexión de algo más allá de nosotros o viene de nuestra propia psique y nuestro propio inconsciente. Sí, yo a este respecto me gustaría diferenciar entre lo que es la inspiración y lo que es la revelación. Fundamentalmente porque la revelación contiene algo de verdad. Es decir, el sujeto revelado, el sujeto que ha recibido esa, entre comillas, inspiración, cree que lo que está recibiendo es la verdad. Sin embargo, la inspiración simplemente lo que te permite es la continuidad del proceso, digamos, creativo, o te permite el acontecimiento, es decir, el cambio en la trayectoria existencial. Con relación a lo que decía antes Mónica también, y Rodolfo apuntaba de la existencia, es decir, la importancia de la existencia. Naturalmente que necesitamos, la existencia es una propia creación en sí misma, necesitamos y se genera en base a un deseo que se inspira continuamente. Eso es algo que está enormemente ninguneado hoy en día, en base a hacernos elementos utilitarios con una razón práctica que tiene que cumplir pues, un objetivo concreto y determinado, ¿no? A este respecto ya Platón diferenciaba, cuando él hace la célebre condena de los poetas en la República, no te ofendas, en fin. Él condena al poeta, pero condena a cierto tipo de poeta, que es al poeta imitativo, no al poeta trágico, no al poeta inspirado. Porque Platón creía que el poeta recibía la inspiración, es decir, el poeta estaba conectado, o era capaz de estar conectado, es decir, comprometido con algo que estaba o más arriba, como serían las musas, que era el que lo aportaba al poeta, o más abajo, que sería un poco la teoría del duende de García Lorca. Eso que entra, lo real, o sea, aquello real que entra por los pies. Entonces él condenaba mucho lo que luego Merleau-Ponty llamó la palabra hablada,
O sea, lo que repite, la mediocridad, claro, ¿no? la retórica, el tenor hueco de Antonio Machado, poesía, ¿no? claro. Lo que te crea, te mete en la mediocridad y te convierte en un elemento, una cadena sustancial, o sea, en una cadena repetitiva de ese mensaje ya imitativo de por sí, que además te impide vivir la existencia. O sea, contra eso es contra lo que ha luchado la filosofía de siempre y sigue luchando. Pero Según... es curioso, sí, por favor. No, por favor. Lo que me preguntabas tú de las musas, como algo que puede ser tan etéreo, tan sutil, como muchísimos artistas lo han convertido lo han personificado en las mujeres. Y buscaban en esa mujer de la que se enamoraban su inspiración, y muchos cuando esa mujer se le iba la inspiración. Sí. Hemos empezado con una cita a Pablo Picasso. Su inspiración estaba en las mujeres, y cuando ya se cansaba de una, tenía que buscar otra para que le volviera otra inspiración. Sí, porque todavía en su época, y aún hoy en día, ¿no?, vivimos un poco de esta visión que en el romanticismo fue llevada al extremo, ¿no?, de la inspiración como algo que recibes y que te vuelve excepcional, ¿no? Entonces, ¿por qué suele asociarse al poeta o al místico o achacarse a las mujeres o a las musas? Sí. Bueno, esta asociación con el poeta yo creo que viene desde el inicio de la creación poética. El poeta al comienzo cantaba también, ¿no? Entonces, a través del canto ya había una conexión con alguna fuerza superior que usaba al poeta como transmisor. El canto es la música, y música es un término que viene de musa. Es lo que hacen las musas, el musiqué. Pues hay otros términos que vienen de ahí, como es la mente o como es el museo, que es la casa de las musas, ¿no? Y hoy en día la inspiración, ¿de dónde viene cuando hay tantos inputs, tantos mensajes, tanto estímulo mental? ¿No? Le llaman creatividad. Hay una cosa porque también no tenemos que olvidar que la inspiración no solo está en el ámbito de los poetas, de los escritores y de los artistas, también está en los inventores, por ejemplo, o los científicos, ¿no? Claro. Entonces, a mí me gusta mucho la visión que tenía Jung de todo esto, que decía que traspasaba al individuo y a lo personal, y que era algo impersonal y que venía del inconsciente colectivo. Y es como si en ese inconsciente colectivo la idea ya estuviera y uno simplemente la capta. Y a veces ocurre que en varios lugares diferentes del planeta se les ocurre la misma idea al mismo tiempo. Sí. Es muy curioso. Porque tiene algo fundamental la inspiración, y es que aparte de duendes y musas, es un elemento ético. Es decir, lo que te produce inspiración no son tanto los dioses o ese concepto del noúmeno, de lo real, de la voluntad en Schopenhauer, o el mismo Lacan, que dice lo real, o sea, aquel gozo siniestro, sino que lo que te produce la inspiración es el ser erótico, es decir, el ser conectado con los demás individuos, pero conectado en el comentario. O sea, muchas veces, ¿cuántas veces no nos ha pasado que hemos tenido una inspiración, algo que nos ha parecido brillante, que nos resolvía un problema, y un tiempo después han dicho, coño, pero si esto lo había dicho este tío hace 43 años o 53 siglos. Claro, porque no parte de la nada. En cierta manera puedes conectar de una manera irracional con cosas que has ido recibiendo, ¿no? Leyendo, viendo. Y ese aspecto ético de la inspiración yo creo que es muy importante. En cierta manera también en la inspiración hay algo de robo, ¿no? Porque nada sale de la nada, entonces siempre vas tomando y transformando elementos que ya están ahí. Pero yo creo que lo bonito de la inspiración es salir de lo real, del día a día, de lo más rutinario, a lo posible. Yo creo que es entrar en el mundo de lo posible, es en el mundo de aquello que aún no es, pero puede ser. Y ahí se han abierto tantísimos campos, tantísimos caminos, que si no hubiera habido esa inspiración, no habríamos progresado nada en la humanidad. Sí, y más que lo bonito, Mónica, quizás sea lo sustancial de la inspiración. O sea, lo esencial. Realmente lo que define la inspiración es precisamente ese cambio de trayectoria. O sea, vuelvo a decir, bien técnica, en el sentido de que tienes que resolver un problema concreto y ¡pum!, dices, esta es una vía para resolverlo, o bien existencial, ¿no? De decir, pues oye, yo no quiero ser más coach y ahora me hago jardinero, por ejemplo, ¿no? ¡Pum! Porque has tenido de repente ese rayo que, como vuelvo a decir, como decía Heráclito, lo gobierna todo. O sea, eso, ¡pum!, esa chispa que dice, va, por aquí. Pero en cualquier caso, por ejemplo, estamos pensando, ¿no?, en Edison, cuando se inventó la bombilla, o también otros logros de la ciencia, o también, por ejemplo, Einstein, por ejemplo, un futbolista
cuando tiene un buen día, que hace un gol espectacular, a lo que se acerca el Mundial de Brasil, también están inspirados. Una ama de casa o también alguien que esté en la cocina, le sale un plato buenísimo y dices, hoy he estado inspirada. Parece que esté, ¿no? Que pueda todo el mundo tener su momento de inspiración, ¿no? Estoy totalmente de acuerdo, es así, ¿no? Sí, sí, así es. Sí, Así sí. es. ¿No? De repente cualquier actividad que puede ser rutinaria adquiere en un momento dado una magia, ¿no? Algo que te paraliza. Dices, pero bueno, para eso hay que darse la oportunidad, como decíamos antes. Hay que darse la oportunidad de salir de la rutina, de dejarse tiempo, de estar en silencio, de conectarse, de estar con gente afín que también es creativa, de hacer cosas que uno no hace todos los días, porque si no la inspiración está ahí, pero no te llega, tú no la escuchas. En definitiva, de existir, claro, de existir, de no dejar que eso que decíamos antes, que el poeta imitativo, es decir, que el que repite la banalidad que otro ya ha dicho antes y lo repite y te convierte a ti en un repetidor de lo repetido, o sea, el permitirte que la existencia te proporcione esa síntesis de lo que sea, o sea, en la cocina, en el baño, en donde te encuentres y tengas la actividad que tengas. Es la propia existencia la que posibilita eso. Como es la si existencia conectarse con algo muy interno tuyo, ¿no? Y ahí inmediatamente sale Claro. algo que diferencia, ¿no? ¿no? Por eso de repente una comida puede quedar mejor, Claro, ¿no? claro. O un poema, no sé, salir de una manera más Fluida. más redonda y necesitas poco, o un cuadro, o una composición musical, ¿no? Es un tema muy recurrente, pero una pregunta que nos hacemos es si se nos puede manipular a través de la inspiración, ¿no? Es decir, es que se me ocurrió tal cosa y como era fruto de la inspiración es total, es verdad, es indiscutible y no se puede cuestionar, ¿no? Yo creo que ahí hacía muy bien la diferenciación, Jorge, entre inspiración y revelación. Si nos creemos que la inspiración es la voz de la verdad, ahí tenemos un problema, porque no podemos tener esa seguridad. Simplemente es saber o creer o darnos cuenta que es nuestra verdad, y es una verdad nueva que antes no teníamos, pero no significa que a otros no se les haya ocurrido y que tenga que ser una verdad absoluta que imponer a los demás. Claro. Mucho cuidado, es mi nueva verdad, y esto me abre una puerta que antes no consideraba, pero de ahí a pensar que es la verdad absoluta, cuidado. No, claro. Es que, claro, el artista a partir del romanticismo se desconecta, en cierta manera, de una misión ante la sociedad en la que vive, ¿no? Y tiene su verdad en la creación, ¿no? En el acto de inspiración o creativo. Y claro, esto crea una situación completamente nueva, que antes no era así. Un pintor pintaba una serie de encargos que le hacía la Iglesia o la monarquía, y los poetas más o menos lo mismo, ¿no? Los músicos componían para los poderosos, pero claro, a partir del romanticismo el artista se desconecta de estos... Bueno, entra la libertad. Y entra la libertad, su propia visión. Y entra ¿no? también la concepción, que esto por ejemplo es lo que aporta Kant, la concepción de que uno lo que crea fundamentalmente no son cuadros solo, o libros o piezas musicales, lo que crea es la propia realidad. Es decir, uno es el sujeto activo que genera la propia realidad y esa propia realidad es la que le provoca identidad a él mismo, ¿no? O sea, eso es un proceso normalmente creativo y muy inspirado, en el sentido de que también hay que tener en cuenta que la inspiración muchas veces se da, por ejemplo, en la locura. O sea, una psicosis busca, o sea, cuando está en ese momento de horror, es cuando busca los mecanismos, digamos, que le coordinen de alguna manera ese horror, y eso es el delirio, o sea, el delirio como algo terapéutico y como algo que le proporciona a él o le posibilita el poder organizarse alrededor de ese delirio. Como si hubiera un trance, entonces, entre la inspiración y la concreción de lo que se ocurre. Bueno, es que en ese caso yo creo que es algo psicótico, ya no creo que sea más que nada psicótico, y tú pierdes totalmente la conexión con la realidad. Yo creo que la inspiración nunca pierdes la conexión con la realidad. No, lo que pasa es que en este caso te da la realidad, el loco le da la realidad, ¿sabes? O sea, la inspiración, digamos la inspiración, la revelación que tiene el loco a través del delirio, por eso ya Freud decía que el delirio era terapéutico, es en lo que le permite conectarse con su realidad. En el arte contemporáneo hay muchísimos casos, ¿no? Que siglos atrás esto no hubiese nunca sido aceptado ni valorado, ¿no? Sin embargo, hoy en día sí. Así es.
Bueno, pues les agradecemos a Mónica Esgueva, a Rodolfo Hasler y a Jorge de los Santos que hayan inspirado muchas reflexiones en torno a este tema que hemos puesto sobre la mesa de filosofía. Muchas gracias.